Ok, este domingo, a partir de este domingo, vamos a iniciar una serie. Va a estar, creo que, súper buena. No buena, sino súper buena. Es una serie que sin duda va a despejar muchas dudas. Sin duda te va a molestar un poco. Porque esta serie te va a confrontar. Entonces va a poner un espejo frente a ti. Y entonces eso a veces molesta, ¿no? Pero nuestra intención es que puedas avanzar en tu vida. Resulta que hay principios espirituales, hay principios bíblicos. Si tú no cumples principios espirituales que no son negociables, ahí están. Eso tiene una serie de consecuencias no favorables. Si tú pones en práctica dichos principios, eso va a tener como consecuencia beneficios. Y quiero aclarar, dejar por sentado esto desde el comienzo, que el hecho que existan estos principios espirituales, que los cumplas o no los cumplas, no hace que Dios te ame más o te ame menos. Si tú cumples estos principios espirituales, bien. Si no los cumples, pues bueno, tú decides. Pero eso no hace que Dios te ame más o te ame menos si no los cumples. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que entendamos y después nos saquemos fuera de contexto o busquemos que quizás como iglesia, como pastores, queremos manipularte, ¿no? Y haz esto para que Dios te ame más, ¿no? Si tú el día que aceptaste a Cristo en tu corazón y lo pusiste a Él sobre Señor de tu vida y eres hijo de Dios, ese amor está ahí, firme, no cambia, ahí está. Entonces, para que quede claro, ¿vale? Entonces, bueno, resulta que estos próximos domingos vamos a tener un equipo de personas diferentes que van a estar compartiendo. Personas aquí de la casa, entonces eso lo hace súper interesante. Vamos a tener unos videos testimoniales que nos van a ayudar muchísimo a entender. El día de hoy vamos a hablar acerca de un principio que encontramos en todas las escrituras, de tapa a tapa, y lo beneficioso que eso puede ser para nuestra vida. Entonces, esta serie se llama Primero Él, y hoy vamos a ver el principio de lo primero. ¿Cómo así el principio de lo primero? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios va por encima de nosotros en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Tú dirás, bueno, sí, obviamente Dios va por encima, está siempre encima. Quiere decir que Dios por encima de tu familia, Dios por encima de tus hijos, Dios por encima de tu economía, Dios por encima en cada área de tu vida. ¿Te quieres inventar una nueva área de tu vida? Dios encima de esa área de tu vida. Cada cosa que compartiremos en esta serie tendrá un impacto, estoy completamente seguro, en cada aspecto de tu vida, incluyendo, para los que están casados, su matrimonio. Es interesante porque hay un estudio que desarrolló la Universidad de Cambridge y dice que la primera causa de divorcio, adivinen qué es. La falta de comunicación. Curioso, no es la infidelidad, no es el maltrato, la violencia, no. Es la falta de comunicación. Si tú te pones a analizar los casados, pues eso tiene como mucho sentido, ¿verdad? Y entre este estudio dice que la primera causa de discusión, adivinen qué es.
El dinero, las finanzas. Casados, ¿ustedes qué creen? Yo digo sí. Yo he peleado con mi esposa por temas de dinero, por las finanzas. Es porque a ver, nosotros, no sé, dispusimos esto es para algo. Yo me termino gastando eso. Y es como, ¿qué onda? O sea, nos pusimos de acuerdo, ¿no? O ella se gasta y es como, hey, ¿en qué quedamos? Sí hay discusión, o tú cuánto aportas, esto, lo otro. Hay discusión. Tiene mucho sentido. Si la primera causa de discusión en un matrimonio es el dinero, ahí nos está diciendo algo. Es importante entender esto, ¿no? Y tiene todo el sentido, porque a veces cuando discutimos por temas de dinero entre esposos, genera como una separación. Y entonces ya no nos comunicamos. Estoy bravo, estoy molesto, estoy herido o herida, molesta, ¿no? Y eso genera una falta de comunicación. Entonces imagínate todo eso a lo que podemos llegar. Si el dinero es tan importante, yo dije, bueno, ¿qué la Biblia que nos habla acerca de eso? Entonces tú lo puedes googlear, no este rato, sino después, pero yo lo googleé y ¿sabes cuántos versículos hay en la Biblia acerca del dinero y de las posesiones? Hay más de 2000 versículos. Eso nos dice algo. El motivo por lo cual lo que les acabo de decir es importante, y lo veremos a través de toda la Escritura en un momento, es que Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Palabras sabias, ¿verdad? Esto quiere decir, entonces, donde está tu tesoro, o sea, es decir, tu dinero. No, es que mi tesoro son mis hijos. No, mi tesoro son mi esposo, mi esposa, mi familia. No confundas. Cuando las Escrituras dice o habla acerca del tesoro, está hablando o se refiere directamente a las riquezas, a las posesiones, a las propiedades, al oro. Entonces Jesús, sabiendo eso, dice, donde está tu dinero, eso afecta a tu corazón. ¿Cuántos saben que así es? No se hagan los espirituales. A mí me afecta el dinero, afecta a mi corazón. Entonces ahí es supremamente importante esto. Mira lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Lo podemos ver ahí en pantalla. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Fíjese lo que dice Dios. El primogénito es mío. Ahí ya hay un principio. Lo primero es de Él. El primogénito es mío. Más adelante en ese mismo capítulo, en el verso 12 y 13, dice lo siguiente. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo vas a redimir, le quiebras la cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Wow, esto es supremamente interesante. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. ¿Qué quiere decir eso? Es el primero que sale. Digamos que en palabras más bruscas, es el primero que abre el útero y sale. Ese es el que abre matriz. Ese primerito, Dios ya está diciendo, ese es mío. Y ahora, si resulta que tienes un asno, o sea, un burrito, te nace
Tan de buenas los burritos, ¿no? ¡Pum! Nace el burrito, el primero. A ese no le vas a matar. Resulta que los burritos son considerados animales impuros. Entonces a ese no le matas. Si quieres que viva, vas y matas a un corderito y le redimes al burrito. Y si no quieres hacer eso, pues le quiebras el cuello. A continuación vamos a ver un principio, vamos a ver 3 principios, este es el primero, si quieres puedes ir anotándolo, si deseas. Primero, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. ¿Cómo es eso? Cada pastor, cuando sus ovejas tenía un cordero, tenía que matar al primogénito, al primerito. El primero en salir, el primero en nacer, a ese le sacrificabas. Porque así es lo que pide Dios. Esto con respecto a las ovejas. Pero con respecto al burro, justamente lo que acabamos de decir. Si querías que el burro estuviera vivo, sacrificabas un cordero en lugar del burro. Entonces la regla era, los puros deben ser sacrificados, los impuros redimidos. Y ahí hay algo increíble. Esta es una de las imágenes más importantes de la Biblia. Esta es una imagen del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Pues el Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios, el primogénito de Dios. ¿Y qué hizo? Jesús, el Cordero de Dios, Cordero inmolado, fue sacrificado por los burritos, que ¿quiénes somos? Nosotros somos los burritos, ¿verdad? Porque nacimos con pecado. Y entonces Jesús es sacrificado por nosotros. Ahora, esto me hace pensar en la siguiente frase, y la voy a decir para que la meditemos y la vamos a ir resolviendo durante el resto de la enseñanza. Podríamos decir, entendiendo esto, que Jesús es el diezmo de Dios. Es decir, que Dios entregó primero a Jesús en fe, antes de saber si le íbamos a creer, si le íbamos a querer, si le íbamos a amar, si nos íbamos a entregar a Él. Lo dio primero. Dios entregó primero a Jesús en manifestación de fe. Por eso nosotros podemos llegar a afirmar que Jesús es el diezmo de Dios. Y te voy a dar unos ejemplos como para que podamos entender un poco. ¿Recuerdan? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? Y entonces estaba todo el tema de la negociación para que ellos salgan de Egipto, de esa esclavitud. Dios le dice al faraón: deja salir a mi pueblo o todos los primogénitos morirán. Obviamente el faraón no quería, pero eso fue lo que pasó. Murieron todos los primogénitos. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque los primogénitos le pertenecen a Dios. Todos los primogénitos le pertenecen a Dios. Entonces Dios estaba en todo su derecho. Es un principio bíblico. Otro ejemplo, ¿por qué la iglesia primitiva se reunían los domingos? Porque los domingos resulta que es el primer día de la semana, no es el lunes. Y entonces ellos querían darle lo primero de la semana a Dios. Debemos ofrecer lo primero a Dios siempre. Debemos ofrecer la primera parte del día a Dios. Debemos dar la primera parte de nuestras finanzas a Dios. Ese es el principio. Resulta que el diezmo, a veces yo creo que o muchos en su momento o ahora, tienen una mala percepción o un mal entendimiento acerca del diezmo. Resulta que el diezmo no es el 10%,
Es mucho más profundo que eso. El diezmo significa, primero, Dios, en primer lugar, en mi vida. Entonces, como les decía al inicio, las riquezas no son malas, el dinero no es malo. Lo que es malo es si yo pongo en primer lugar las riquezas. Te voy a dar un ejemplo. Resulta que existe una realidad en la que tú, en tu cuenta bancaria, tienes muchísimo dinero. Pucha, esta cuenta está a punto de estallar. Tu billetera está a punto de estallar. Se salen los billetes solitos de tanto que hay ahí. Tienes propiedades, tienes un muy buen trabajo, tienes tus autos. ¿Eso cómo te hace sentir? Seamos honestos. Voy a hablar yo. ¿Eso cómo me haría sentir? Eso a mí me haría sentir muy seguro. Me haría sentir algo invencible, me haría sentir muy cómodo, me haría sentir con una muy buena autoestima, con una moral por el cielo, ¿verdad? ¿O solo es a mí? Ahora veamos el contrario. No tengo ni 30 centavos para el pasaje de bus. No, o sea, tengo una cantidad de deudas, no tengo literalmente dónde caer muerto. ¿Eso cómo te hace sentir? Inseguro, infeliz, con una autoestima por el piso, con una moral bajísima. Ahora, sé que para alguien que lo tiene todo, es muy difícil poner su confianza en Dios. Porque pues tiene todo. Podríamos decir que alguien que no tiene nada que perder, pues es más fácil poner la confianza en Dios. Resulta que es igual. Porque si alguien que no tiene, como tiene el primero, pero en algún momento va a recibir, sabe que va a recibir, ya sea por su trabajo, por su negocio, por una herencia que salió por ahí, es muy fácil poner nuestra confianza en eso. Y ya no en Dios. El diezmo es poner primero a Dios en tu vida. Segundo principio, el principio de los primeros frutos. Tengamos presente que el primero se debe sacrificar o redimir al primogénito. Pero se deben ofrecer los primeros frutos. Mira lo que dice Éxodo capítulo 23, verso 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Aquí Dios es muy concreto. No dice solamente los primeros frutos. Deben ir a la casa del Señor. Él dice que los mejores de los primeros deben ir a la casa del Señor. Esto es muy concreto, amigos. Ahora ustedes van a decir, pero ¿en qué momento dice? Yo no leí, o yo no estoy leyendo ahí que diga que los mejores. Cuando dice las primicias de los primeros, eso quiere decir lo mejor de lo primero. Entonces, aquí estamos viendo un principio que es Dios nunca será segundo, amigos. Solo será primero. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3. Recordamos qué es lo que significa leer el libro de Proverbios, ¿verdad? Al principio de Proverbios dice, este libro es para obtener sabiduría y tener entendimiento. Proverbios 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros
con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa hecha a todos. Y no hablas acerca del diezmo. Habla de los primeros frutos. Lo que está diciendo aquí es que si damos la primera parte de nuestros primeros frutos, cualquiera que sea nuestra actividad laboral, la primera parte de las ganancias debe ser para Dios. Y cuando eso sucede, serás bendecido. Esto es completamente independiente de si Dios te ama o no te ama. Esto es completamente independiente. Entonces serás bendecido. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Dios en el lugar que Él quiere que tú le pongas. Dios nunca será segundo. A nosotros nos encanta negociar. Él será primero, no segundo. Debemos entender, entrar en conciencia que hay un ataque constante de no poner a Dios primero. Y vemos este principio constantemente en la Biblia, y es: denme lo primero. Lo primero le pertenece a Dios. Otro ejemplo que podemos ver, ¿recuerdan cuando Josué iba a tomar la ciudad de Jericó? Entonces que iban a dar las 7 vueltas. Resulta que esa era una serie de ciudades que iban a tomar, no solo iba a tomar Jericó. Jericó era la primera. Ojo ahí, es que ahí está el principio. Era la primera ciudad que iban a tomar. No era la segunda, no era la tercera, era la primera ciudad. ¿Y Dios qué le dice? No tomarán nada del botín, nada del tesoro, no lo van a tomar. Lo cogen y lo llevan a los tesoros de Jehová. No cogen nada. Dios está poniendo su principio ahí. Me dan la primera ciudad y tienen el resto de ciudades. Ahí está claro el principio, amigos. Dios no dijo, cuando tomen 10 ciudades, ahí me dan una. No. Que es lo que normalmente pensaríamos. No, yo me voy de campaña y voy a conquistar 10 ciudades. Listo, las conquistamos, aquí está todo el tesoro y ahí yo le doy a Dios. No. Dios nunca será segundo. Él no es segundo. Él dice, me dan primero y después cojan todas. ¿Qué pasó? Resulta que Acán, uno de los del ejército, pues el man seguro estaba en necesidad, tenía que alimentar a la familia. Y el man pues dijo, bueno, yo me voy a coger un poquito del tesoro y se lo llevó. Obviamente, Dios se dio cuenta. A veces creemos que Dios no ve nada, Él ve todo. Entonces dice, Acán tomó parte del anatema. Esto es supremamente interesante. ¿Por qué no dijo tomó parte de lo que es consagrado para mí? Dice tomó parte del anatema. Resulta que dice que, aquí no lo vamos a leer porque es muy largo, es la historia, lo estoy resumiendo. Dice que son los bienes consagrados. El tesoro, lo que se lleva a la casa de Dios, son los bienes consagrados. Pero en el momento que Acán tomó algo que le correspondía, que le pertenece a Dios, se vuelve maldito. Supremamente interesante esto. Y esto tiene que ver mucho con el diezmo. Al recibir nuestra ganancia, ¿qué hacemos? Lo separamos, es consagrado. Y se lleva a la casa de Dios. Y si lo tomamos, como suele ser, es maldecido. En eso consiste el principio. Dios dijo,
Cuando hayan tomado 10 ciudades, denme una. No, él no dijo eso. Dijo, denme la primera y pueden quedarse con las demás. Es un principio que lo veremos durante esta serie, que está en toda la escritura de principio a fin. Ahora, resulta que hay que tener fe. Se requiere fe. Pues todo trata de fe a la final. Cuando el pastor tiene la oveja lista en su edad de reproducción y logra tener su primera ovejita, su primera cría, luego tiene que sacrificarla. La tienes que sacrificar, pero debe tener fe que tendrá una segunda cría. Es duro, ¿no? El diezmo requiere tener fe. Significa, yo te voy a dar a ti, Dios, lo decido en mi corazón, te doy a ti antes que a cualquier otro. Antes de pagar mis deudas, antes de estar seguro si me va a alcanzar para el resto, yo doy a ti primero y confío en el resto. La parte de Dios se dedica o se consagra antes de utilizarla, y si la utilizamos está condenada porque se ha robado a Dios, como nos dice Malaquías. Quiero que veamos otro ejemplo muy conocido. ¿Cuántos conocen Caín y Abel? Mira lo que dice Génesis capítulo 4, verso 3 y el 5. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¡Wow! Caín quería traer la ofrenda. No está mal. Él llevó mi ofrenda. Mira el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, o sea, se entristeció en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos, está el principio supremamente claro en lo que hemos estado hablando. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Y esto no tiene nada que ver con que él te ame más o te ame menos. Estoy seguro que los amaba a los dos. Es muy sencillo. Verso 4. Abel trajo de los primogénitos. El primero es mío, recuerden. De los primogénitos de sus ovejas. Y estamos hablando también del principio de los primeros frutos. O sea, el man, los dos, los aplicó ahí. El primogénito y lo mejor de los, porque aclara, ¿no? Los más gorditos de los primeros. Caín no llevó sus primeros frutos. Él creía en llevar la ofrenda a Dios, pero no dio los primeros frutos. Tercero, el diezmo debe estar primero. Mira lo que dice Levíticos capítulo 27, verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Este pasaje habla de todo el diezmo de la tierra. Dios no cambia. Él establece un principio aquí. Y Dios está diciendo, todo el diezmo de la tierra mío es. Y resulta que en la tierra, ¿quién vive? Los humanos estamos ahí, ¿no? Hacemos parte de eso. Le pertenece. El primogénito pertenece a Dios, los primeros frutos pertenecen a Dios, el diezmo pertenece a Dios. Pero este es el principio, amigos.
Sí, muy bonito eso, ¿no? Todo le pertenece a Él. Pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál creen? Debe estar primero. De otro modo, no sería un diezmo. En otras palabras, primero le damos a Dios. Voy a hacer un ejemplo para que podamos entender. Este mes yo gané $100 y me pagaron con 10 billetes de 10, ¿verdad? Entonces tengo 10 billetes de 10 aquí. 10 de 10, ¿cuánto es? 100. Ahí está, mi ganancia. ¿Cuál es el diezmo? 10, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? El de la derecha, el de la izquierda, el de la mitad, el de la mitad entre izquierda y mitad, o entre la mitad del que está entre la mitad y la derecha. ¿Cuál? ¿Cuál es el primero? No. El primero que uso. Ese es el primero. El primero en usar. ¿Tomo? Es el primero. Ahí estamos cumpliendo el principio. El error es que muchos, después de que reciben su pago, lo primero que hacen es pagar sus cuentas, hacen el mercado, pagan el arriendo y luego damos el diezmo. Este rato estoy hablando a los que damos diezmo, ¿vale? Muchas personas dan el diezmo sin ser el diezmo. Y ese es un error en el que hemos caído muchos. Yo puedo decir que mis padres, mi esposa, hace 4 años atrás dábamos el diezmo, muy cumplido, eso sí, pero no era diezmo, amigos. Entonces yo me hacía la siguiente pregunta, y era difícil para mí porque yo era alguien que me paraba en un escenario y motivaba para que traigamos los diezmos. Y yo decía, Dios, no voy a decir que cumplía al 100% los diezmos, digamos que un 80%. En algunas ocasiones me lo terminaba gastando. Pero normalmente yo traía mi diezmo. Y decía, Dios, yo doy el diezmo, pero yo no sé, yo no veo esa bendición que solemos decir, no, que está en tu palabra. Con las justas, o sea, no me va mal, pero estoy con las justas. O sea, ahí, como que no hay avance. Hasta que en un momento, junto con mis padres, con mi esposa, tuvimos una revelación, amigos. Y entendimos que el diezmo no es el 10%. Es más profundo que eso. El diezmo es Dios primero, antes que cualquier otra cosa. Entonces, lo primero que hago no es pagarle a Centrosur, no es pagarle a Etapa. Lo primero que yo hago no es pagar la tarjeta. Lo primero que yo hago no es pagarle al del arriendo. Primero, Él. Y en ese entonces, cuando nosotros empezamos a poner en práctica esa revelación, ahí las cosas cambiaron. Ahí las cosas cambian. Y entonces estas promesas que están aquí, que acabamos de leer, están ahí. Las empiezo a ver. Y esto no quiere decir con que si yo lo hago, entonces Dios me ama más, no. Él me ama, yo ya tengo ahí su amor. Pues nada lo va a mover. Pero hay ciertos beneficios. Y es un deber mío, como pastor de la comunidad, enseñarles que ustedes pueden vivir mejor,
que pueden obtener beneficios independientemente del amor de Dios. Entonces es mi deber traerles esta revelación a ustedes y que ustedes puedan entender que hay bendición cuando Dios está en primer lugar. Entonces les doy otro ejemplo. Resulta que con mi esposa también hemos intentado, digo intentado porque es que nunca es al 100%, siempre ahí como que cogíamos un poquito. Intentamos poner en práctica este principio en todas las áreas de nuestra vida. Entonces hemos dicho, bueno, antes, en el momento de despertarnos, antes de que yo empiece a pensar en el día o en lo que tengo que hacer, primero Dios. Mis pensamientos son primero. Los primeros pensamientos del día son para Dios. Antes de coger el celular, porque es que normalmente tomamos el celular, ¿sí o no? Entonces tomamos, obviamente apagamos la alarma y lo normalmente es, aquí están estas notificaciones. ¿No? Antes de eso, Dios. Hay algunas personas de la iglesia que me escriben. Y digo, no me escriban. Después de las 10 de la mañana yo respondo, antes no voy a responder. Porque estoy yo ahí, estamos dándole lo primero a Él. Pero ¿saben por qué yo hago esto? Obviamente porque yo quiero poner a Dios en primer lugar. Pero es que la primera parte tiene la bendición. Entonces, la primera parte me redime el resto del día. El día que yo no oro, terminamos peleando con mi esposa, llego aquí a la iglesia y ahí que este problema, que el otro problema, que es no sé qué, que Juanito no sé qué, que el otro fulanito. Y yo, es duro. Pero los días que sí estamos, todo fluye, hay bendición. Entonces, puede que yo no ponga a Dios en primer lugar un día, no me va a dejar de amar, me ama. Pero hay un plus que yo puedo poner en práctica y el resto va a estar redimido y va a haber bendición. Básicamente, la primera parte tiene la bendición. La primera parte redime el resto. La primera parte tiene la capacidad de bendecir todo lo demás. La cosa es que estamos llenos de miedo, de temor. Entonces le tenemos más miedo al banco, porque es que el banco me puede fregar. Le tengo más miedo a Etapa, porque es que si no le pago me va a cortar. Le tenemos más miedo al cobrador que a Dios. Otra manera de decir esto es que respetamos más a otros que a Dios. Y quizás lo hacemos de manera ignorante, pero hoy ya no vas a ser más ignorante. ¿Para qué viniste? ¿No? Ya viniste y aquí te estoy diciendo, ¿no? Cuando diezmamos, estamos diciendo, Dios, a ti te respeto más, te amo más. No importa si me falta, primero eres tú, lo primero, damos a Dios primero. Si no damos a Dios primero, habrá una maldición sobre nuestras finanzas o sobre el área de nuestra vida. Es lo que yo les decía ahora. El día que yo no oro antes, inclusive antes de ir al baño, a veces estoy como que estoy apretando demasiado la vejiga, necesito ir al baño, porque así a veces nos pasa cuando nos levantamos. Si yo voy primero al baño, estoy pensando primero en mi beneficio. Entonces Dios no será segundo. Y esto no es religioso, solo es el lugar en que tú le das a Dios. Entonces digo, no, contrólate, controla tus esfínteres, Johan. Primero Dios, voy primero a Él. Ya después no me acuerdo que tenía que ir al baño porque se me pasa.
Y después, ahí sí ya. Entonces, eso bendice, tiene la capacidad de bendecir el resto. El día que no lo hago, podemos decir que el día está maldito. Muchas personas del cuerpo de Cristo han estado viviendo una maldición porque no comprenden el concepto de primero lo primero. De lo que toman para sí, le pertenece a Dios. Y es de Dios porque Él está primero. ¿Qué significa el diezmo? Te voy a decir lo que significa el diezmo. El diezmo significa, tengo una pila de cuentas aquí por pagar. El diezmo significa, antes de pagar eso, lo tuyo, Dios. Es mucho más que el 10%, ¿ven? Es la decisión que tú tomas en tu corazón. A Dios no le interesa el dinero. ¿Tú crees que eso le va a hacer rico a Él? Si Él lo hizo, Él no necesita nada. Pero Él sí quiere tu corazón. Y Él sabe que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no nos vamos a hacer los espirituales ni los santos. El dinero afecta a nuestro corazón. Y eso empieza entonces a competir con Dios. Y Dios no será segundo. Él no es segundo. Él será siempre primero. Y Él demanda ser primero. Y si tú lo haces, y si tú practicas eso, pues vas a tener muchos beneficios, amigos. La decisión es tuya. ¿Qué no es el diezmo? El diezmo es tener aquí una pila de cuentas y es, ok, tarjeta, etapa, arriendo, internet, digamos que si vas a dar el 10%, repartes, listo, este es para, que es lo que yo normalmente hacía. Saco y ahí vamos para la iglesia. Eso no es el diezmo, amigos. Ahí estamos haciendo lo que hizo Caín. No está dando lo primero. A veces pensamos que Caín era malo, ¿no? O sea, sí terminó después, eso abrió venganza en su corazón, pero él creía, como muchas veces nosotros creemos, pero no estaba de primeras. Y el principio es, primero Él, primero Dios, nunca segundo. Para terminar, quiero darles el ejemplo de Abraham. ¿Sí recuerdan a Abraham? El padre Abraham. Dios le pide a Abraham que le entregara su primogénito. Qué duro, 100 años para poder tener un hijo. Y Dios le dice, dame el primero. ¿Ves una vez más cómo está el principio ahí? No nos podemos hacer los giles con eso. Hay un principio ahí, dame lo primero. Y lo curioso es que Dios no le dijo, ok, cuando tengas 5 o 4, ahí me das 1. No, solo tenía 1. Dame ese. Y solo tienes la posibilidad de que puedas tener otro. Qué difícil. Ese es el diezmo. Entonces llega Abraham, ok, me lo llevo y se... ¿Y después qué pasó? Las bendiciones llegaron, porque decidió poner a Dios en primer lugar. Y es que tiene todo el sentido. Ok, si Dios me dio un hijo, si Él fue el que me lo dio, me lo está pidiendo, entonces yo se lo doy, yo sé que entonces, si ya me dio 1, me puede dar 2, 3, 4, 5. Y después los beneficios de poner en práctica ese principio. Tu descendencia será como las estrellas, no se podrán contar.
Dios dice, dame el primero. Ponme en primer lugar. Cuando te levantas, que tus primeros pensamientos sean para Él. Ponme a mí primero antes que a tus hijos. Ponme a mí primero antes que a tu esposo o a tu esposa. Ponme a mí primero antes que en tu trabajo. Dios demanda ser primero. Y eso trae beneficios. No nos podemos ignorarlos. Así que yo les invito en esta mañana a que pongamos a Dios primero en cada área de nuestra vida, porque hay beneficio. Si tú venías hoy a la iglesia, no, yo quiero ir hoy a la iglesia para que Dios me hable, para recibir algo de Él. Amigos,